Hola, mi nombre es Ángel David Manzano Barragán y el día de hoy daré mi crítica sobre los temas de la restauración de la República Mexicana, el porfiriato, la revolución y la consolidación de la República. Estos temas son muy importantes en nuestra República actual porque son los que la formaron en sí. Empezaré con con la restauración de la República. Esta, este acontecimiento empezó en 1855 con las leyes de Juárez, que fueron las leyes de reforma. En ese tiempo se vivía demasiada crisis económica y había demasiada hora laboral, así que Juárez disminuyó las horas laborales a 10 como máximo. En el norte del país, Díaz ya estaba creando el plan de Noria para impedir la reelección de Juárez, debido a que bastante población ya no quería a Juárez como presidente. Los liberales sobrevivían gracias a un préstamo que le pidieron a Estados Unidos en 1865. Esta fue una época donde se vivió bastante orden y progreso. También esta época pasó cuando Maximiliano se refugió en Querétaro, pero aún así fue encontrado por los liberales y fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. En esta época, como ya había dicho, se vive demasiado avance para nuestro país debido a que antes era más guerra que avance lo que sucedía en el país, y también hubo bastante progreso para los obreros y también más igualdad económica para toda la población. El siguiente tema del cual les voy a hablar va a ser el porfiriato, el cual fue de los años de 1877 a 1911. Esta fue una época de bastante crisis y para los obreros, y fue una época bastante buena para los militares porque como Díaz era militar, las fuerzas apoyaba demasiado a los militares. Fue un movimiento de principios del siglo XX y fue una dictadura donde hubo muchos avances porque esta estaba muchos avances. Hubo demasiados avances porque fue inspirada en el panorama capitalista que se estaba viviendo en el mundo en esos años. Esto quiere decir que nuestra economía creció demasiado y, y todo esto gracias a países que buscaban invertir en otros países más pequeños y expandirse. Y como ya había dicho, pues también fue una época bastante desigual para los obreros porque a ellos por ser obreros no ganaban demasiado dinero, y todo el dinero que gastaban a fuerzas tenían que estarlo, que ganaban a fuerzas tenían que estarlo gastando en la tienda de raya, donde la tienda de raya era un puesto que tenían los hacendados para que gastaran su dinero a los obreros. Y como no ganaban demasiado, terminaban quedando con deudas hacia los hacendados, y eso no era algo positivo. Pero también hubo cosas positivas durante el porfiriato, los cuales fueron la introducción de la industria. Las más importantes fueron la industria textil, la industria cigarrera y la industria del vidrio. Fueron de las más importantes que hubo en el país durante ese tiempo. También se introdujo el telégrafo, la electricidad y el automóvil. El ferrocarril se expandió demasiado en esa época. Se expandió desde Baja California Norte hasta Yucatán. Muchas líneas ferroviarias se crearon, entre otros servicios que se implementaron. El siguiente tema del cual voy a hablar es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una consecuencia del porfiriato debido a la gran desigualdad de Juárez, donde los obreros también ya no querían estar bajo su mandato, así que decidieron hacer un movimiento. Fue una época donde hubo demasiada crisis económica debido a que los obreros tenían un sueldo mínimo y por eso se querían rebelar contra Porfirio Díaz.
Hubo dos movimientos importantes de obreros en esta época, el cual fue el movimiento de Río Blanco y el de Cananea, en los cuales Juárez los reprimió con demasiada violencia y hizo de esos movimientos, que eran solo huelgas pacíficas, una masacre. También se crearon clubes y agrupaciones contrarias a la reelección de Juárez, porque Juárez no quería dejar el poder, porque según él no estaba, el país no estaba listo para una elección. En 1909, Madero celebra la Convención Nacional, donde dio origen al Partido Revolucionario. Fue muy importante eso, porque ya después Juárez ya dejó que los demás pudieran ser elegidos. Madero, al ser presidente después de que ya había ganado las elecciones, se olvidaba todo lo que lo apoyaron para quitar a Juárez de la reelección y los dejó a un lado. El último tema es la consolidación del Estado. La consolidación del Estado, gobierno, territorio y población fue un la consolidación del Estado, gobierno, territorio y población, indignado por el asesinato de Madero, porque lo fusilaron debido a que no estaban de acuerdo con él y sus métodos crueles. Después Venustiano Carranza, el 27 de marzo de 1923, desconoce a Huerta como presidente y se reconocía a él como el jefe, pues como el jefe máximo de esa época, como el presidente. Y eso es todo. Eh, Fue lo más que encontré de información y lo intenté resumir para que no fuera demasiado largo, aunque sí me expandió un poco. Y es todo, gracias por su atención.